James Webb nos vuelve a sorprender. Hola amantes del espacio, el telescopio espacial James Webb nos está mal acostumbrando y cada semana tenemos un nuevo descubrimiento. Si nosotros, los espaciotrastornados, estamos encantados con este telescopio, no me puedo ni imaginar lo entusiasmados que están los científicos y los astrónomos. ¿Con qué nos ha deleitado esta vez el telescopio más grande jamás enviado al espacio? ¡Atentos! Los astrónomos han utilizado el telescopio espacial James Webb para obtener imágenes del polvo cálido que rodea a una joven estrella cercana, llamada Fomalhaut. El objetivo ha sido estudiar el primer cinturón de asteroides visto fuera de nuestro sistema solar en luz infrarroja. Pero para su sorpresa, estas estructuras de polvo son mucho más complejas que los cinturones de polvo de los asteroides y de Kuiper en nuestro sistema solar. En términos generales, existen 3 cinturones anidados que se extienden a una distancia de hasta 23.000 millones de kilómetros de la estrella. Eso es 150 veces la distancia entre el Sol y la Tierra. La escala del cinturón más externo es casi el doble de la escala del cinturón de Kuiper de nuestro sistema solar, compuesto de pequeños cuerpos celestes y polvo frío más allá de Neptuno. Los cinturones interiores de Fomalhaut, que nunca antes se habían visto, fueron revelados por primera vez por el James Webb. Fomalhaut es famosa entre los astrónomos, porque en ella se encuentra uno de los primeros cinturones descubiertos fuera de nuestro sistema solar. En la década de 1980, los investigadores que utilizaban el satélite astronómico del infrarrojo descubrieron por casualidad cinturones de desechos alrededor de unas estrellas conocidas como las 4 fabulosas: Fomalhaut, Vega, Beta Pictoris y Epsilon Eridani. El sistema Fomalhaut se volvió aún más intrigante en 2008, cuando los astrónomos que utilizaban el telescopio espacial Hubble detectaron lo que parecía ser un planeta masivo en órbita alrededor de la estrella. Fomalhaut B fue el primer exoplaneta observado directamente en luz visible. En el sistema solar, alrededor del Sol, el cinturón de asteroides y el más distante cinturón de Kuiper contienen los restos del sistema solar, como asteroides, cometas y otros restos antiguos que no se incorporaron a los planetas. Debería haber discos de escombros dando vueltas alrededor de miles de otras estrellas, pero observar esos lejanos cinturones de roca espacial no es tarea fácil. El instrumento MIRI del James Webb capta la luz del infrarrojo medio, que el ojo humano no puede ver. Este tipo de luz es especialmente útil para observar el polvo. Los telescopios espaciales anteriores también tenían instrumentos para el infrarrojo medio, pero la apertura de MIRI es mucho mayor, lo que significa que puede recoger mucha más luz y captar objetos más débiles. Esta imagen del disco de escombros de polvo que rodea a la joven estrella Fomalhaut fue obtenida con el instrumento de infrarrojo medio de Webb. La imagen revela 3 cinturones anidados que se extienden a una distancia de 23.000 millones de kilómetros de la estrella. Estos escombros muestran que los cuerpos pequeños, como los asteroides, colisionan catastróficamente y pulverizan sus superficies, creando enormes nubes de polvo y otros desechos. Las observaciones de su polvo proporcionan pistas únicas sobre la estructura de los sistemas exoplanetarios, alcanzando un detalle que llega hasta planetas del tamaño de la Tierra e incluso a asteroides, los cuales son demasiado pequeños como para verlos individualmente. Impresionante, ¿verdad? ¿Cuál será el próximo descubrimiento del James Webb? ¿Qué os está pareciendo el rendimiento de este telescopio? Dejadme vuestros comentarios más abajo para saber vuestra opinión. Y suscribiros a mi canal de YouTube para estar al tanto de todo lo que irá ocurriendo con James Webb. Un saludo amantes del espacio.